Mis queridos hermanos, hoy quiero invitarles a un viaje que puede transformar sus vidas para siempre. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente toca el corazón de Dios? ¿Qué actitudes hacen que su mirada se vuelva hacia nosotros con agrado? Que su amor se derrame aún más sobre nuestra vida y que su Espíritu Santo opere con poder en cada rincón de nuestro ser. En un mundo difícil, lleno de problemas y dificultades, donde las prioridades parecen desviarse hacia lo superficial, Dios nos llama a cultivar un carácter que refleje su esencia. Él no busca sacrificios vacíos ni grandes gestos carentes de amor. Lo que más desea es un corazón dispuesto, humilde y lleno de actitudes que honran su nombre y traen su reino a la tierra. En el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 2, Dios dice: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Estas palabras nos revelan que las actitudes que Dios más ama no son las que el mundo celebra, sino aquellas que brotan de un corazón que reconoce su grandeza y su soberanía. Hoy hablaremos de esas actitudes que no solo agradan a Dios, sino que también abren las puertas para que su Espíritu Santo te bendiga de manera abundante. Actitudes que no dependen de nuestras circunstancias externas, sino de una transformación interna que solo puede producir su presencia en nuestras vidas. Piensa en esto, querido amigo. Dios está buscando hombres y mujeres cuyo corazón sea completamente suyo. Personas que elijan la humildad en lugar del orgullo, la gratitud en lugar de la queja, el perdón en lugar del rencor y la fe en lugar de la duda. Él busca corazones apasionados que le anhelen, que le obedezcan y que vivan reflejando su amor en todo lo que hacen. A lo largo de este mensaje, exploraremos juntos 9 actitudes que tienen el poder de cambiarlo todo, desde tu relación con Dios hasta la manera en que enfrentas los desafíos de la vida. Estas actitudes no solo atraerán la bendición del Espíritu Santo sobre ti, sino que también te convertirán en un canal de bendición para quienes te rodean. Así que, querido hermano, te animo a quedarte conmigo hasta el final de este mensaje, porque mientras desglosamos estas actitudes, descubrirás que cada una de ellas no solo agrada a Dios, sino que también te llevará a experimentar su paz, su gozo y su poder de una manera que nunca antes habías imaginado. Hoy es el día para reflexionar, para ser transformados y para renovar nuestro compromiso de vivir una vida que toque el corazón de nuestro Padre Celestial. Dios te llama a algo mayor, a una vida donde su Espíritu Santo se mueve con libertad en cada área de tu ser. Si estás dispuesto a abrir tu corazón, prepárate, porque lo que Dios tiene para ti supera toda expectativa. ¿Estás listo para este viaje? Entonces, comencemos juntos y descubramos las actitudes que Dios más ama, aquellas que liberarán una bendición abundante sobre tu vida. Acompáñame y permitamos que Dios haga algo nuevo en nosotros. Mis queridos oyentes, la humildad es una de las actitudes que más deleitan a nuestro Padre Celestial. No es casualidad que en Miqueas capítulo 6, versículo 8, Dios nos llame a humillarnos delante de Él, junto con hacer justicia y amar misericordia. La humildad no es una postura de debilidad, es una actitud de fortaleza espiritual, donde reconocemos nuestra dependencia total de Dios y nos despojamos del orgullo que tantas veces nos separa de Él. En un mundo que exalta la autosuficiencia, la humildad puede parecer una paradoja, pero en el reino de Dios es la clave para recibir su gracia y favor. En Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5 se nos dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este pasaje nos muestra que el orgullo es un obstáculo para la bendición, mientras que la humildad nos abre las puertas a la abundancia de su gracia. Pensemos en Jesús, el ejemplo perfecto de humildad. En Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, Pablo describe cómo Jesús, siendo en forma de Dios, se despojó de su gloria, tomó forma de siervo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz.
¿Qué nos enseña esto? Que la verdadera grandeza en el reino de Dios no se encuentra en elevarnos, sino en humillarnos. Y cuando seguimos su ejemplo, no solo honramos a Dios, sino que también experimentamos la plenitud de su Espíritu. Mis queridos hermanos, la humildad también nos lleva a reconocer nuestras propias limitaciones. En Salmos capítulo 51, versículo 17, el rey David ora con un corazón contrito y dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando venimos ante Dios con un corazón humilde, Él nos escucha, nos restaura y nos eleva. Pero la humildad no es solo hacia Dios, sino también hacia los demás. En Efesios capítulo 4, versículos del 2 al 3, Pablo nos exhorta: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La humildad en nuestras relaciones crea armonía, fortalece la unidad y refleja el amor de Cristo. Queridos amigos, vivir en humildad es un desafío constante, porque nuestro ego siempre busca tomar el control. Pero cuando decidimos rendirnos a Dios y permitir que su Espíritu nos moldee, comenzamos a caminar en su propósito y a experimentar sus bendiciones. En Santiago capítulo 4, versículo 10, se nos da una promesa poderosa: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Dios honra a aquellos que se humillan, levantándolos en su tiempo perfecto. Hoy te invito a reflexionar. ¿Hay áreas en tu vida donde el orgullo ha tomado el control? ¿Has intentado hacerlo todo por tus propias fuerzas, olvidando que Dios es quien sostiene todo? Si es así, te animo a rendir esas áreas al Señor. Dile: Señor, me humillo delante de ti. Reconozco que te necesito en cada momento de mi vida. Moldéame, guíame y ayúdame a caminar en humildad todos los días. Recuerda, mi querido oyente, que la humildad no solo toca el corazón de Dios, sino que también transforma el nuestro. Es el camino hacia una relación más profunda con Él y hacia una vida llena de su Espíritu y sus bendiciones. Nunca olvides que Dios honra a los humildes y que, cuando te humillas, Él te eleva con su gracia y amor. Mis queridos hermanos, la obediencia no es simplemente cumplir órdenes o seguir reglas, es el lenguaje que habla nuestro amor por Dios. Es una respuesta activa y decidida a su gracia, una declaración de que confiamos en su sabiduría más que en la nuestra. Jesús lo dejó claro en Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Estas palabras son un recordatorio de que la obediencia no nace de la obligación, sino del amor. En un mundo que exalta la independencia y rechaza la autoridad divina, obedecer a Dios es un acto de valentía, fe y rendición. Es un camino que no siempre es fácil, pero que nos lleva directamente al corazón de Dios. En 1 de Samuel capítulo 15, versículo 22, el profeta Samuel dice estas palabras impactantes: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Con esto, Dios nos deja claro que más allá de nuestras ofrendas o esfuerzos externos, Él anhela un corazón dispuesto a escuchar y a seguir su voz. Mis queridos oyentes, la obediencia es la prueba máxima de nuestra fe. Es fácil decir que confiamos en Dios, pero cuando enfrentamos decisiones difíciles, ¿estamos dispuestos a rendir nuestra voluntad a la suya? Pensemos en Abraham, quien en Génesis capítulo 22 fue llamado a sacrificar a su hijo Isaac. ¿Puedes imaginar el peso de esa prueba? Sin embargo, Abraham obedeció porque sabía que el Dios que le había dado la promesa era fiel para cumplirla. Y en el momento crucial, Dios proveyó un carnero, demostrando que su plan siempre es perfecto. La obediencia no solo es una muestra de amor, sino también la llave que desbloquea las bendiciones de Dios.
En Deuteronomio capítulo 28, versículos del 1 al 2, Dios promete: y acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Cada acto de obediencia abre el cielo sobre nuestras vidas, permitiendo que la gracia, la provisión y el favor de Dios se derramen abundantemente. Sin embargo, queridos hermanos, la obediencia también requiere sacrificio. Significa renunciar a nuestros propios planes, deseos e incluso a nuestra lógica humana. Pero este sacrificio no es en vano, porque nos lleva a una vida en comunión con Dios, donde su Espíritu obra en nosotros para transformarnos. En Romanos capítulo 12, versículo 1, Pablo nos exhorta: os ruego pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La obediencia es en esencia un acto de adoración. Mis queridos oyentes, sé que obedecer no siempre es fácil. Hay momentos en los que lo que Dios nos pide parece ir en contra de nuestra lógica o de nuestros deseos. Pero quiero recordarte esto: Dios nunca te pedirá algo que no sea para tu bien. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, Él dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Si hoy sientes que Dios te está llamando a dar un paso de obediencia, pero tienes miedo o dudas, quiero animarte a confiar en Él. Recuerda que Él nunca falla. La obediencia puede parecer un salto al vacío, pero cuando obedecemos, encontramos que sus brazos están ahí para sostenernos. En Salmos capítulo 37, versículo 5, se nos dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él hará. Querido amigo, hoy es el día para rendir tu corazón completamente a Dios. No permitas que el miedo, el orgullo o la incertidumbre te detengan. Confía en que su plan es mejor que el tuyo y que cada paso de obediencia te acerca más a su propósito. Él te ama y desea bendecirte abundantemente, pero la llave para abrir esas puertas está en tus manos, es la obediencia. Mis queridos hermanos, en un mundo donde es tan fácil enfocarse en lo que no tenemos, en lo que nos falta o en las luchas que enfrentamos, la gratitud es una de las actitudes más poderosas y transformadoras que podemos cultivar. Un corazón agradecido no solo honra a Dios, sino que también abre las puertas para recibir su paz, su gozo y su Espíritu Santo en abundancia. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, encontramos este poderoso mandato: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Fíjate que no dice dad gracias por todo, sino en todo. Esto significa que incluso en las pruebas, en el dolor y en los momentos de incertidumbre, podemos elegir agradecer, no porque entendamos lo que está sucediendo, sino porque confiamos en que Dios está obrando en medio de todo. La gratitud, mis queridos amigos, no es simplemente una emoción, es una decisión, un acto de fe que reconoce que cada bendición, grande o pequeña, proviene de la mano de nuestro Padre Celestial. En Santiago capítulo 1, versículo 17, se nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno en nuestra vida es un reflejo de su amor constante e inmutable. Pensemos en la historia de los 10 leprosos en Lucas, capítulo 17, versículos del 12 al 19. Cuando Jesús sanó a estos hombres, solo uno regresó para agradecerle. Este hombre, un samaritano, no solo recibió sanidad física, sino que también experimentó algo más profundo:
la salvación. Jesús le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este relato nos recuerda que la gratitud no solo nos beneficia físicamente, sino que también transforma nuestro corazón y nuestra relación con Dios. Mis queridos oyentes, la gratitud tiene un poder sobrenatural para cambiar nuestra perspectiva. Cuando elegimos agradecer, incluso en medio de las dificultades, comenzamos a ver la mano de Dios trabajando en nuestra vida. En Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7, Pablo nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La gratitud no solo nos acerca a Dios, sino que también nos llena de su paz. Pero la gratitud no se trata solo de palabras. Se trata de una actitud que permea cada área de nuestra vida. En Salmos capítulo 103, versículo 2, el salmista declara: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Esto implica recordar constantemente las bendiciones de Dios, desde las más evidentes hasta las más pequeñas, porque en todas ellas encontramos su amor y su fidelidad. Mis queridos hermanos, sé que no siempre es fácil agradecer. Hay momentos en los que las pruebas son tan abrumadoras que parece imposible encontrar algo por lo cual dar gracias. Pero incluso en esos momentos podemos agradecer porque Dios está con nosotros. En Isaías capítulo 41, versículo 10, Él nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Su presencia es el mayor motivo de gratitud que jamás tendremos. Hoy te invito a reflexionar. ¿Estás viviendo con un corazón agradecido? ¿O has permitido que las preocupaciones, los miedos y las quejas nublen tu visión de las bendiciones de Dios? Si es así, este es el momento de cambiar. Toma un tiempo para agradecerle al Señor por todo lo que ha hecho, por todo lo que está haciendo y por lo que aún hará en tu vida. Mis queridos oyentes, la gratitud no solo transforma nuestro corazón, también toca el corazón de Dios. Es una actitud que nos conecta con su presencia y abre las puertas para que su Espíritu nos bendiga abundantemente. Así que hoy, elige agradecer. No importa lo que enfrentes, recuerda que hay un Dios que te ama, que está contigo y que nunca dejará de bendecirte. Mis queridos hermanos, la fe es el corazón de nuestra relación con Dios. Es la certeza de que Él está obrando, incluso cuando nuestros ojos no pueden verlo, y la confianza en que sus promesas son verdaderas, aunque nuestras circunstancias parezcan contradecirlo. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, se nos define la fe con estas palabras: es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo no es solo una definición, es un llamado a vivir confiando plenamente en Dios, incluso en medio de la incertidumbre. La fe no es un acto pasivo, es un compromiso activo con Dios. Es caminar como Abraham, quien dejó su tierra y su parentela sin saber a dónde iba, simplemente porque confió en la voz de Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 8, se nos dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Este es el tipo de fe que Dios ama, una fe que no necesita entenderlo todo para obedecer, porque confía en la fidelidad de aquel que llama. Mis queridos oyentes, quiero que reflexionen en esto. La fe no elimina las dudas, pero las supera. La fe no niega la realidad de nuestros problemas, pero afirma que Dios es más grande que cualquier circunstancia. Pensemos en Pedro, cuando caminó sobre el agua hacia Jesús. En Mateo capítulo 14, versículos del 28 al 31, Pedro dio un paso de fe al salir del barco en medio de una tormenta.
Aunque comenzó a hundirse al ver el viento y las olas, Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. Este relato nos recuerda que incluso cuando nuestra fe flaquea, Jesús está ahí para sostenernos. La fe, queridos amigos, es la llave que abre las puertas a lo imposible. En Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesús declara: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Cuando elegimos confiar en Dios, estamos permitiendo que su poder sobrenatural actúe en nuestras vidas. No se trata de la magnitud de nuestra fe, sino del Dios en quien ponemos nuestra confianza. Pero la fe también requiere acción. En Santiago capítulo 2, versículo 17, se nos dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto significa que nuestra confianza en Dios debe reflejarse en nuestra disposición para actuar conforme a su palabra. No basta con decir que creemos, debemos demostrarlo con nuestra obediencia y nuestro compromiso. Mis queridos hermanos, sé que a veces confiar en Dios puede ser difícil, especialmente cuando enfrentamos pruebas o cuando las respuestas parecen tardar. Pero recuerda que Dios nunca llega tarde. En Hebreos capítulo 10, versículo 36, se nos anima: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La fe verdadera espera con paciencia, sabiendo que Dios siempre cumple lo que promete. Quiero que recuerdes también que la fe no es algo que producimos por nosotros mismos. Es un don de Dios, cultivado por su Espíritu Santo y fortalecido a través de su palabra. En Romanos capítulo 10, versículo 17, Pablo nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si hoy sientes que tu fe es débil, sumérgete en las Escrituras, porque allí encontrarás la fuerza y el aliento que necesitas. Querido amigo, si estás atravesando un momento en el que tu fe está siendo probada, quiero recordarte que cada prueba tiene un propósito. En Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7, se nos dice que nuestra fe, aunque sea probada por fuego, es mucho más preciosa que el oro. Dios no te está abandonando, te está refinando, moldeándote para algo más grande. Hoy es el momento de renovar tu confianza en Dios. Aunque no veas el final del camino, aunque las circunstancias parezcan imposibles, confía en que Él está contigo. Clama como el padre del niño enfermo en Marcos capítulo 9, versículo 24: creo, ayuda mi incredulidad. Y Dios, en su misericordia, fortalecerá tu fe y te llevará a un lugar de victoria. Mis queridos hermanos, la fe no solo toca el corazón de Dios, sino que también transforma el nuestro. Es el puente entre nuestras limitaciones y el poder infinito de Dios. Así que hoy, elige creer, elige confiar, porque al final del camino de la fe, encontrarás la plenitud de las bendiciones que Dios ha preparado para ti. Mis queridos hermanos, en un mundo que ensalza la arrogancia, la competitividad y el orgullo, la mansedumbre es una virtud que parece estar en peligro de extinción. Sin embargo, en el reino de Dios, la mansedumbre no es una señal de debilidad, sino de verdadera fortaleza. Es la capacidad de mantener el control bajo la guía del Espíritu Santo, reflejando el carácter de Cristo en nuestras palabras, acciones y actitudes. Jesús, nuestro ejemplo perfecto, se describió a sí mismo como manso y humilde de corazón. En Mateo capítulo 11, versículo 29, Él invita: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La mansedumbre de Jesús no era pasividad, era una fuerza poderosa, controlada y dirigida por su amor y su propósito eterno. Mis queridos oyentes, la mansedumbre es una actitud que desarma al enemigo y trae paz a las relaciones. En Proverbios capítulo 15, versículo 1, se nos dice: la respuesta suave quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor.
Este versículo nos muestra que la mansedumbre tiene el poder de calmar tormentas, de evitar conflictos y de ser un canal de paz en un mundo lleno de caos. Pensemos en Moisés, quien fue llamado el hombre más manso de la tierra en Números capítulo 12, versículo 3. Su mansedumbre no significaba falta de autoridad o liderazgo, sino que demostraba su total dependencia de Dios. Incluso cuando enfrentó críticas, rebeliones y desafíos, Moisés confió en que Dios lucharía por él. Esa es la esencia de la mansedumbre. Saber que no necesitamos defendernos, porque Dios es nuestro defensor. La mansedumbre también nos capacita para aceptar la corrección y crecer en santidad. En Santiago capítulo 1, versículo 21, leemos: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Cuando somos mansos, nuestro corazón está abierto a escuchar la voz de Dios, a recibir su palabra y a ser transformados por ella. Mis queridos hermanos, sé que la mansedumbre puede parecer una virtud difícil de practicar, especialmente en un mundo donde tantas voces nos animan a reaccionar con ira o a buscar siempre tener la última palabra. Pero quiero recordarte que la mansedumbre no proviene de nuestra naturaleza humana, sino del Espíritu Santo que obra en nosotros. En Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23, Pablo nos dice que la mansedumbre es un fruto del Espíritu, una evidencia de que Dios está transformando nuestro carácter. La mansedumbre también trae bendición y recompensa. En Mateo capítulo 5, versículo 5, Jesús proclama: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta promesa nos muestra que los mansos no solo son bendecidos en esta vida, sino que también tienen una herencia eterna en el reino de Dios. Pero, ¿cómo podemos cultivar la mansedumbre en nuestras vidas? Primero, debemos reconocer nuestra necesidad de Dios y rendirnos a su control. En Salmos capítulo 37, versículo 11, se nos dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. La paz que viene de la mansedumbre solo puede ser experimentada cuando confiamos en que Dios tiene el control. Segundo, debemos seguir el ejemplo de Cristo, quien no respondió con ira cuando fue insultado o maltratado. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23, se nos dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Su mansedumbre fue un reflejo de su confianza total en el Padre. Mis queridos oyentes, si hoy sientes que te falta mansedumbre, no te desanimes. Dios está dispuesto a moldearte y a darte la fuerza para vivir con esta actitud. Ora con sinceridad, pidiéndole al Espíritu Santo que llene tu corazón y te capacite para ser manso como Jesús. Recuerda que la mansedumbre no solo transforma tu vida, sino que también impacta a los que te rodean, reflejando el amor de Dios en cada interacción. La mansedumbre es una fuerza divina que trae paz, unidad y bendición. Hoy te animo a abrazarla, a permitir que Dios moldee tu carácter y a vivir con la confianza de que, cuando te humillas bajo su poderosa mano, Él te exaltará en su tiempo perfecto. Mis queridos hermanos, la generosidad es una de las actitudes que más reflejan el corazón de Dios. Él, que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por amor a nosotros, nos llama a vivir con manos abiertas, dispuestos a dar con gozo y a bendecir a los demás sin esperar nada a cambio. En 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7, se nos recuerda: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este llamado no es una obligación fría, sino una invitación a participar en el maravilloso acto de reflejar el amor de nuestro Padre Celestial. La generosidad no es solo dar de lo que nos sobra, sino compartir con sacrificio, confiando en que Dios es quien provee.
Pensemos en la viuda de Sarepta, narrada en Primera de Reyes capítulo 17. En un tiempo de sequía y hambre, ella solo tenía un poco de harina y aceite para preparar una última comida para ella y su hijo. Sin embargo, obedeció al profeta Elías y le ofreció primero un pan. ¿Y qué sucedió? Dios multiplicó lo que tenía y su provisión no se agotó. Este relato nos enseña que cuando somos generosos, incluso en la escasez, Dios responde con abundancia. Mis queridos oyentes, la generosidad no solo bendice a quien recibe, sino que transforma el corazón de quien da. En Hechos capítulo 20, versículo 35, Pablo cita estas palabras de Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando damos, no solo nos desprendemos de bienes materiales, sino también de egoísmo, avaricia y orgullo. La generosidad nos libera para vivir con un corazón lleno de gozo y gratitud. Pero quiero recordarte algo profundo. La generosidad no se limita a lo material. A veces, el regalo más valioso que podemos ofrecer es nuestro tiempo, nuestras palabras de ánimo o un acto de bondad que lleve esperanza a alguien que lo necesita. En Mateo capítulo 25, versículos del 35 al 40, Jesús habla de aquellos que alimentaron al hambriento, dieron agua al sediento, vistieron al desnudo y visitaron a los enfermos. Él declara: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cada acto de generosidad, por pequeño que parezca, es un acto de adoración y amor hacia Dios mismo. La generosidad también es una semilla que produce cosecha. En Lucas capítulo 6, versículo 38, Jesús nos promete: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esto no significa que damos para recibir, sino que cuando damos con un corazón sincero, Dios se encarga de suplir todas nuestras necesidades y más. Queridos hermanos, la generosidad nos lleva a depender más de Dios. Cuando elegimos dar, especialmente cuando sentimos que no tenemos suficiente, estamos declarando con fe que confiamos en que Dios es nuestro proveedor. En Filipenses capítulo 4, versículo 19, Pablo afirma: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando damos, demostramos que nuestra confianza no está en los recursos terrenales, sino en el Dios que es dueño de todo. Sé que puede ser difícil ser generosos cuando enfrentamos nuestras propias necesidades, pero quiero animarte con esta verdad: Dios nunca es indiferente a la generosidad. En Marcos capítulo 12, Jesús observa a una viuda pobre dar 2 pequeñas monedas en el templo. Aunque otros daban grandes cantidades, Él declaró que ella había dado más que todos, porque dio de lo que tenía para vivir. Este acto de generosidad tocó el corazón de Dios y quedó registrado como un ejemplo eterno. Hoy quiero invitarte a reflexionar. ¿Estás viviendo con un corazón generoso? ¿O el temor y la escasez te han llevado a retener lo que podrías compartir? Recuerda que Dios no mide la generosidad por la cantidad, sino por la disposición de tu corazón. Da con fe, da con gozo, y da sabiendo que cuando siembras en su reino, la cosecha siempre será abundante. Mis queridos oyentes, la generosidad no es solo una actitud, es un estilo de vida que refleja el amor y la provisión de Dios. Hoy te animo a dar lo que tengas, ya sea tiempo, recursos, palabras de ánimo o actos de bondad. Porque cuando damos, no solo bendecimos a otros, sino que también abrimos nuestras vidas para ser bendecidos por el Espíritu Santo de manera abundante. Mis queridos hermanos, si hay una actitud que define el corazón de Dios y transforma por completo nuestras vidas, es el amor. No un amor superficial o pasajero, sino el amor divino, eterno y transformador que proviene directamente de Él. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, se nos dice:
El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esto no solo nos revela quién es Dios, sino también cuál debe ser nuestra actitud esencial como sus hijos. El amor no es un sentimiento, es una decisión. Es elegir el bien de los demás sobre nuestro propio interés, incluso cuando no sea fácil. Jesús mismo nos dio el mandamiento más grande en Mateo capítulo 22, versículos del 37 al 39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este amor abarca tanto nuestra relación con Dios como con los demás, reflejando la esencia misma del Evangelio. Mis queridos oyentes, el amor no solo es la mayor virtud, es el fundamento de todas las demás actitudes que agradan a Dios. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, Pablo escribe: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Sin amor, nuestras acciones, por más grandes que sean, carecen de verdadero valor. El amor es el motor que da propósito y sentido a nuestra fe y nuestras obras. Pensemos en el amor sacrificial de Cristo. En Juan capítulo 15, versículo 13, Jesús declara: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Él no solo dijo estas palabras, las vivió al entregarse completamente en la cruz por nosotros. Su amor no estaba condicionado a nuestra respuesta, ni dependía de lo que mereciéramos. Era un amor puro, perfecto e incondicional. Este mismo amor es el que Dios espera que demostremos en nuestras vidas. Pero mis queridos hermanos, amar como Cristo amó no es fácil. Requiere morir a nuestro ego, perdonar a quienes nos han herido y servir a los demás con humildad. En Juan capítulo 13, versículos del 14 al 15, Jesús lavó los pies de sus discípulos y dijo: si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Este es el amor en acción, un amor que sirve, que se sacrifica y que edifica. Mis queridos oyentes, amar no siempre será correspondido. Habrá momentos en los que tu amor será rechazado o malinterpretado, pero no dejes que eso te desanime. En Romanos capítulo 5, versículo 8, Pablo nos recuerda: pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así como Dios nos amó cuando no lo merecíamos, estamos llamados a amar incluso cuando no sea fácil. El amor también es la clave para mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. En Colosenses capítulo 3, versículo 14, se nos exhorta: y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Cuando vivimos en amor, dejamos de lado nuestras diferencias y reflejamos la gloria de Dios al mundo. Hoy te invito a reflexionar. ¿Estás amando como Dios te llama a amar? ¿Estás mostrando su amor en tus palabras, en tus acciones, en cómo tratas a los demás? Si no es así, no te desanimes. El amor de Dios no solo es un ejemplo, es también una fuente. En Romanos capítulo 5, versículo 5, se nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No estás solo en este llamado. El Espíritu Santo está contigo para capacitarte. Querido amigo, el amor no solo agrada a Dios, sino que también transforma al mundo. Hoy, decide amar como Cristo te amó, con un amor que no busca lo suyo, que es paciente, que es bondadoso y que nunca deja de ser. Porque cuando eliges amar, estás eligiendo vivir la esencia misma del carácter de Dios. Mis queridos hermanos, el perdón es una de las actitudes más transformadoras y liberadoras que podemos practicar. No es solo un acto de obediencia a Dios, sino también un regalo para nuestro propio corazón. Perdonar no significa justificar el mal que nos hicieron,
sino elegir soltar el peso del rencor y abrir nuestro corazón a la sanidad que solo Dios puede traer. En Mateo capítulo 6, versículos del 14 al 15, Jesús nos dice algo profundamente desafiante. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón no es una opción, es un mandato divino. Pero más que eso, es una llave que abre las puertas a la paz, la libertad y la comunión con Dios. En Efesios capítulo 4, versículos del 31 al 32, Pablo nos exhorta: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí se nos recuerda que el perdón no es algo que hacemos por nuestra propia fuerza, sino una respuesta al perdón que hemos recibido de Dios. Pensemos en el ejemplo de José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Años después, cuando tuvo el poder de vengarse, eligió perdonar. En Génesis capítulo 50, versículo 20, José dice: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Este acto de perdón no solo restauró a su familia, sino que también mostró la soberanía y el amor de Dios en acción. Mis queridos oyentes, el perdón no es fácil. Requiere humildad, valentía y un corazón dispuesto a soltar el dolor. Pero quiero que reflexionen en esto. Cuando elegimos no perdonar, nos atamos al pasado y permitimos que el resentimiento envenene nuestra alma. En Hebreos capítulo 12, versículo 15, se nos advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La falta de perdón no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás y nuestra paz interior. El perdón no significa que olvidemos lo que nos hicieron, pero sí significa que elegimos no permitir que ese dolor controle nuestra vida. En Romanos capítulo 12, versículo 19, se nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Al soltar el deseo de venganza, confiamos en que Dios es justo y que Él se encargará de todas las cosas. Mis queridos hermanos, si hoy luchas con el perdón, quiero que recuerdes el ejemplo de Cristo en la cruz. En Lucas capítulo 23, versículo 34, Jesús, en medio de un dolor indescriptible, clamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este acto de amor y compasión no solo cambió la historia de la humanidad, sino que nos dejó un modelo a seguir. Pero, ¿cómo podemos perdonar cuando el dolor es tan profundo? Primero, reconociendo nuestra propia necesidad de perdón. En Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando recordamos cuánto nos ha perdonado Dios, nuestro corazón se suaviza para extender ese perdón a los demás. Segundo, entregando nuestro dolor a Dios. En Salmos capítulo 55, versículo 22, se nos dice: echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Cuando entregamos nuestro dolor a Dios, Él nos da la fortaleza para perdonar y nos sana de adentro hacia afuera. Querido amigo, el perdón no solo libera a la persona que te ofendió, también te libera a ti. Te abre las puertas para experimentar la paz, el gozo y la comunión que Dios desea para tu vida. Hoy te animo a dar ese paso de fe, a soltar el rencor y a permitir que el Espíritu Santo llene tu corazón con su amor y su sanidad. El perdón no es fácil, pero es poderoso. Es la manera en que rompemos las cadenas del pasado
y avanzamos hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. Decide perdonar, no porque lo merezcan, sino porque tú mereces vivir en libertad. Oremos. Amado Padre Celestial, hoy venimos ante ti con corazones abiertos, deseando que cada actitud de nuestra vida sea agradable a tus ojos. Reconocemos que sin tu Espíritu Santo, nuestras fuerzas son insuficientes y nuestras acciones carecen de propósito. Por eso, Señor, venimos humillados, clamando por tu guía, tu poder y tu gracia. Señor, enséñanos a vivir en humildad como Jesús, quien se despojó de su gloria para servirnos con amor. Que nuestro orgullo sea reemplazado por un espíritu manso y humilde que refleje tu carácter en cada palabra, en cada acción, en cada decisión. Padre, queremos obedecerte con todo nuestro ser. Ayúdanos a guardar tus mandamientos, no por obligación, sino por amor. Que nuestra obediencia sea una expresión sincera de nuestra fe, una declaración de que confiamos en tus planes más que en los nuestros. Dios eterno, llena nuestro corazón de gratitud. Enséñanos a reconocer tus bendiciones en lo grande y en lo pequeño. En las pruebas y en las victorias queremos darte gracias, porque sabemos que cada paso está dirigido por tu mano amorosa. Señor, aumenta nuestra fe. Ayúdanos a caminar por fe y no por vista, confiando en que tú estás obrando en cada detalle de nuestra vida, incluso cuando no entendemos lo que sucede. Danos el valor para dar pasos en obediencia, sabiendo que tú nunca fallas. Padre, que nuestras palabras y acciones estén llenas de mansedumbre, esa fuerza bajo control que refleja tu paz y tu amor. Ayúdanos a responder con calma en lugar de ira, con paciencia en lugar de impaciencia, y con compasión en lugar de juicio. Oh Señor, haznos generosos. Abre nuestras manos para dar sin esperar nada a cambio, confiando en que tú siempre provees para nuestras necesidades. Que nuestra generosidad sea un reflejo de tu bondad, un testimonio de tu amor para quienes nos rodean. Padre, llénanos de tu amor, ese amor que no busca lo suyo, que todo lo soporta, que todo lo cree y que nunca deja de ser. Queremos amar como tú nos amas, con un amor que trascienda barreras, que sane heridas y que traiga esperanza a los corazones quebrantados. Señor, danos la fuerza para perdonar, como tú nos has perdonado. Ayúdanos a soltar el rencor, a dejar atrás el dolor y a vivir en la libertad que solo el perdón puede traer. Que nuestro perdón sea una señal de tu poder transformador en nuestras vidas. Y finalmente, Padre, despierta en nosotros un anhelo profundo por buscarte constantemente. Que nuestros días comiencen y terminen en tu presencia. Que nuestros corazones ardan por conocerte más, por escuchar tu voz y por caminar en comunión contigo. Amado Espíritu Santo, obra en nosotros, renueva nuestro ser, transforma nuestras actitudes y guíanos hacia una vida que refleje tu gloria. Que todo lo que hagamos sea para honrarte y para traer alegría a tu corazón. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador, quien vivió y murió para mostrarnos el camino hacia ti. Amén. Mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este mensaje, pero el verdadero desafío comienza ahora. En el lugar donde cada palabra pronunciada debe convertirse en acción, donde cada enseñanza debe transformarse en un compromiso con Dios. Hoy hemos reflexionado sobre las actitudes que tocan el corazón del Padre, las mismas que abren las puertas para que su Espíritu Santo nos bendiga abundantemente. Pero ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a dar ese paso de fe? ¿A rendir tu vida completamente a Él y permitir que su amor moldee cada parte de tu ser? No quiero que salgas de este momento sin entender algo fundamental. Dios te ama con un amor eterno y perfecto. Él anhela verte crecer, verte florecer, verte vivir una vida llena de propósito, paz y gozo. Pero para que eso suceda, Él necesita un corazón dispuesto, un corazón que elija la humildad sobre el orgullo, la gratitud sobre la queja, el perdón sobre el rencor y sobre todo, el amor por encima de todo. Quiero animarte a reflexionar profundamente.
Mira dentro de tu corazón y pregúntate, ¿qué actitudes necesitan cambiar para que Dios pueda obrar con mayor poder en mi vida? Tal vez sea dejar atrás una ofensa, confiar en su plan aunque no lo entiendas, o dedicar más tiempo a buscar su rostro. Sea lo que sea, recuerda que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo con Dios. El Espíritu Santo está listo para llenarte, para guiarte, para fortalecerte. Él desea derramar bendiciones sobre ti, bendiciones que no solo transformarán tu vida, sino que también impactarán a quienes te rodean. Pero esa obra comienza en tu interior, con un corazón que diga, aquí estoy, Señor, haz tu voluntad en mí. Hoy te dejo con esta verdad. Cuando alineas tu corazón con las actitudes que Dios más ama, no solo tocas su corazón, sino que también abres las puertas del cielo para que su poder y su gloria sean manifestados en tu vida. Él está contigo, trabajando, moldeando, y nunca dejará de perfeccionar la obra que comenzó en ti. Mis queridos oyentes, no olviden que el amor de Dios es inquebrantable, su gracia es inagotable y su fidelidad es eterna. No importa dónde estés o lo que enfrentes, su mano está sobre ti, guiándote hacia un futuro lleno de esperanza. Confía en Él, busca su rostro y permite que su Espíritu Santo transforme cada rincón de tu vida. Gracias por acompañarme en este mensaje. Oro para que estas palabras hayan tocado tu corazón y te hayan acercado más al Padre Celestial. Que su paz, su gozo y su presencia te acompañen todos los días de tu vida. Y recuerda, el Dios que comenzó esta obra en ti es fiel para completarla. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que levante sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Amén.